Buenas tardes. Desde el Instituto de Inteligencia Artificial estamos ya casi preparados para empezar esta sesión en directo, en la que repasaremos la experiencia de 4 alumnos que actualmente están cursando la 6ª edición del Máster Ejecutivo en Inteligencia Artificial. Y les hemos convocado hoy para tener un diálogo honesto y distendido sobre por qué decidieron embarcarse en esta aventura formativa y qué es lo que han observado hasta ahora y también compartir opiniones sobre cómo se plantea actualmente el panorama en cuanto al uso de inteligencia artificial aplicada a negocio y al área de estrategia, que es sobre todo donde ponemos el foco en esta formación. Vamos a dar unos minutos mientras se van añadiendo todos los participantes, se van uniendo y en un par de minutos empezaremos. Comentaros que podéis hacer preguntas. Vamos a destinar unos minutos al final para bien plantear preguntas en directo, o también podéis utilizar el chat. Y intentaremos dar respuesta a todo lo que nos preguntéis y que nos dé tiempo a explicar todo lo que queremos explicar hoy. Tenemos ya por aquí los primeros saludos. ¿Nos escucháis bien? Si queréis, yo creo que sí, ¿verdad? Tenemos también compañeros del máster que se están uniendo. Ahí está Daniel. Saludos desde Medellín, Colombia. O sea, la IA no entiende de fronteras, ¿eh? Tenerife, Argentina. Algunos han madrugado, ¿eh? Sí. Muy bien. Damos un par de minutos más de cortesía. Guatemala, Miami. Me encanta ver esto. Desde Altea también, aquí, cerquita de donde tenemos la sede. En la Argentina son las 8 a.m. para vuestra información. Un viernes. Esto es pasión, ¿eh? Valencia, Uruguay, Málaga, Palma de Mallorca. Por ahí, Miguel, también estás tú, ¿no? En Palma. Sí, en Las Palma. 5 a.m. en Guatemala. En Guatemala también mola. Y en Miami las 7. Vale. Tenemos hasta un assistant de AI, helping, un asistente a tomar notas. O sea, esto es IA en acción pura y dura. Salamanca, desde la Feria Sevillana, pues que nos estén viendo con rebujito, casetas y bailoteo también es pasión, ¿eh? Efectivamente. Muy bien. Vilasar de Dalt, o sea, estamos cubriendo toda España, Latinoamérica y lo que nos echen. Muy bien, pues venga, vamos a dar comienzo a la sesión. Primero quiero presentar a los alumnos que tenemos hoy, hacer una pequeña bio para que veáis que tenemos perfiles muy distintos y que esta formación además ponemos el foco en perfiles no técnicos. Así que, empezamos con Gabriela Cuellar, que es consultora en estrategia. Te dedicas, ¿no?, a definir una marca, el producto, el servicio, cómo tiene que seguir, cumplir esos objetivos, y llevas más de 20 años trabajando en el mundo del marketing y la innovación, Así es. tanto en México como en Europa, porque ahora mismo estás basada en Grecia, creo En recordar. Atenas, sí. En Atenas. Estoy Muy en bien, Atenas. genial. Pues nada, bienvenida. Gracias. Ricardo es ingeniero aeronáutico con 10 años de experiencia en gestión de proyectos en el mundo del automóvil y la aeronáutica. Y eres un apasionado ya desde hace tiempo de la inteligencia artificial, ¿verdad? Es un mundo que me fascina. Muy bien. Ainhoa Tellería, tu formación eres ingeniera superior en informática, pero también estás certificada en gestión de proyectos PMP. Y ya has desarrollado bastantes labores, ¿no?, durante tu carrera, desde la parte de desarrollo, análisis, implementación, pero también la gestión técnica y la gestión transversal, ¿no? Esto es muy interesante.
Perfecto. Sí, Y sí. Miguel Gallego, por último, es AI and Innovation Specialist. Tienes un máster en Sales and Marketing Management por ESIC, ¿no? Y estás sobre todo dedicado a escalar diversos negocios y entiendo que en diversas verticales, ¿no? Orientado a resultados, a identificar oportunidades de negocio, alcanzar nuevos clientes, nuevos mercados y desarrollar pues, una propuesta de valor para la empresa en el sentido de alinear, ¿no? ese pensamiento estratégico que suponga un impulso de crecimiento. Muy bien, pues ya hemos puesto Gracias nombre por y tenernos. apellidos. Nombre y apellidos a todos los participantes de hoy. Pues algo en común que tenéis todos es que actualmente estáis cursando la 6ª edición del Máster Ejecutivo en Inteligencia Artificial, que en un par de semanas acabaremos, con lo que me parece interesante porque habéis podido ver toda la trayectoria del máster ya, estáis visualizando el final y sobre todo es una opinión yo creo que va a ser bastante sincera porque no va condicionada a que os hayamos ya expedido algún título y estéis certificados por el Instituto de Inteligencia Artificial, sino que vuestra formación se está viviendo ahora mismo en vivo y en directo y todavía ni habéis culminado el proyecto fin de máster, o sea que informaciones súper sinceras. Y bueno, yo quería orientar la sesión de hoy sobre todo en entender qué es lo que os ha llevado a estudiar inteligencia artificial, por qué decidisteis embarcaros en esta aventura y luego también me gustaría que reflexionásemos sobre cómo está impactando en vuestra opinión en vuestras carreras profesionales y también en general a todo el tejido industrial, ¿no? Dentro de el mundo, ¿no? Global, porque al final vosotros tenéis también posiciones globales. Entonces, bueno, no sé quién quiere comenzar y hablarnos de cuáles fueron estas motivaciones que os llevaron bueno, a obtener más información sobre nuestro programa formativo y luego finalmente decidiros, ¿no? a matricularos. ¿Quién se lanza al ruedo? ¿Queréis empezar ¿Gaby yo? o Ricardo? Venga, Venga, Ricardo. Y venga. luego Yo, Gaby. como he dicho, este es un mundo en la inteligencia artificial que me ha apasionado desde hace mucho tiempo. Ya en 2017 creo que empecé a informarme al respecto, pero siempre lo veía como una curiosidad y algo que estaba dentro del mundo científico. Pero ha sido en 2023 cuando apareció ChatGPT y todos estos modelos de difusión que ha hecho que esta tecnología pase de algo teórico a algo que todo el público está viendo y que también va a llegar ahora al mundo empresarial. Entonces he pensado que era 2023 el año que había que empezar a hacer este máster porque es cuando empieza el cambio en la sociedad. Perfecto. ¿Y Gaby? Mira, yo tenía dos razones, una personal y otra profesional. Y empecé, la primera fue personal, porque a mí llegó a la vida ChatGPT y fue como "¡Ah! Que puedo hacer más cosas en menos tiempo, ¿qué es esto?" Y fue la locura. Y soy mamá de dos niñas pequeñas, entonces imagínate, la oportunidad de poder hacer mi trabajo muchísimo más rápido era increíble. Yo a todo el mundo le decía, es que tienes que probar esto, tienes que probar esto. Y hay una curiosidad también personal, porque me parecía fascinante entender cómo una cosa tan disruptiva como esto, en ese momento en mi cabeza era ChatGPT, porque yo entendía que inteligencia artificial era solo ChatGPT, ese era mi mundo, y claro, cuando empiezas a ver todas las posibilidades que hay de entendimiento humano, que a mí me apasiona muchísimo entender a la gente y tal, y todo lo que se podía sacar de ahí, yo decía, esto yo por curiosidad pura lo voy a hacer. Y luego a nivel personal, sí que en el mundo del marketing, pues al final es uno de los sectores que por los modelos de lenguaje natural son los que más están impactando. Todo lo que tiene que ver con generación de imagen, texto, vídeo, tal, pues en el mundo de marketing es el primero que está impactando y las preguntas venían cada vez mayores a qué hacemos, cómo hacemos, pero quiero poner esto en marcha, pero entonces hay que hacer algo de inteligencia artificial. Y ahí dije, no, mira, por personal y profesional yo me tengo que formar y necesito encontrar un sitio donde yo tenga cabida sin ser técnica, porque eso es importante. El mundo matemáticas y todo esto, yo pues no, se me hacía igual que a Ricardo, es una cosa de científicos y programadores y yo decía, esto va a ser muy difícil hasta que di con el instituto. Perfecto. Pues Muy bien. Tenemos también a Ainhoa, Miguel, no sé si queréis añadir algo.
Sí, yo quería un poco también, del mismo modo que Ricardo, a mí este tema me ha gustado desde hace muchos años. Yo soy informática de carrera, o sea que a mí el tema de la computación siempre me ha llamado me ha llamado la atención y me dedico a ello. Y de hecho, gracias al máster he sabido que mi proyecto fin de carrera fue en IA, que lo que pasa es que, claro, entonces no lo llamábamos IA, era otro tipo de algoritmos y sistemas expertos. Entonces, cuando me pasó un poco como a ellos, ¿no? El año pasado de repente llega un momento en el que dices, ostras, está pasando algo muy, muy gordo que va a cambiar el cómo entendemos el mundo, cómo entendemos los trabajos, y yo necesito entender esto un poco más en detalle porque me va a hacer falta tanto para entender cómo van a ir avanzando los temas profesionales y también incluso a nivel personal, ¿no? Porque yo decía, bueno, todavía me quedan años de carrera y yo quiero estar metida en este tema. Entonces, quise formarme en un sitio donde me dieran una cierta garantía. O sea, porque en YouTube hay mucha cosa, ¿no? Entonces, cuando di dije, hombre, pues esto suena bien, ¿no? Y dije, pues sí, hay una universidad detrás, hay un equipo potente y por eso me apunté. Y Miguel, ¿tú crees que de momento podrías decir si el máster ha marcado un antes y un después en lo que es tu carrera? Pues en la carrera no sé, porque yo creo que todavía es un poco pronto mm, para definir cuál es el cambio real. Yo creo que yo empecé el máster por algo así un poco, suena un poco raro, entonces una intuición basada en la experiencia. Es decir, llegó un momento en que dije, esto creo que es algo que va a tener una importancia eh, eh, más por una sensación que por un conocimiento explícito, digamos, de la temática. Y tuve la misma sensación que en su momento con el primer correo electrónico que enviamos, o que yo envié por lo menos en el año 90, con un módem lentísimo y un PC, un 286 que iba como una patata, no tenía nada que ver con lo que hay ahora. Y tuve esa sensación de un momento de eureka lento, digamos, ¿no? Es decir, lo he descubierto, pero no es algo que de repente se me ha ocurrido, sino que lleva una fase de maduración. Yo creo que sí cambia mucho porque precisamente lo que hace es, te hace pensar en todos los elementos que estás gestionando dentro de tu carrera profesional y de tu vida personal y ver de qué manera va a influir. Yo creo que ahí ya el mero hecho de haber hecho el máster sí me ha dado una serie de visiones de cara a los próximos 10 años que seguramente si no lo hubiese hecho no lo tendría, sobre todo para una persona como yo, que yo soy de formación escultor, o sea que es casi el punto más alejado, digamos, de lo que puede ser esta parte, digamos, matemática o tecnológica que puede tener la inteligencia artificial. El Tenemos 3, aquí el a 3D Leonardo da todavía no. Vinci. Todavía no. ¿Y alguno de vosotros podríais decir si estáis ya aplicando los conocimientos que os hemos pues, ido transmitiendo durante estos casi 6 meses de formación en vuestros proyectos profesionales actuales? Pues yo Más. personalmente tengo que decir que sí, porque, bueno, pues como decía antes, me dedico a estrategias un poco transversales, acompañando a otros proyectos, a otros responsables de equipos a implantar aceleradores o aspectos que mejoren nuestra forma de trabajar. Entonces, el poder entender mejor, sobre todo a mí me ha valido el entender hasta dónde llega la IA, hasta dónde no llega, porque creo que hay bastante ruido ahora mismo en el mercado profesional y entonces empezamos con la implantación de GitHub Copilot, que es un asistente de IA generativa para el desarrollo de código y gracias pues a este entendimiento mejorado, vamos a decir, pues al final me he encargado de hacer la implantación en toda la organización, que somos unos cuantos. Entonces, pues yo diría que sí, que a mí me ha ayudado bastante.
sea que durante el máster es como que tu rol, ¿no? Dentro de la Sí, organización ha cambiado, ¿no? ha cambiado, ha cambiado, sí. Me he Para enfocado mejorar, más a esto que me gusta mucho más, así claro, que contenta. para mejorar en el sentido de que estás haciendo algo que te motiva también Sí, más, ¿no? Y fenomenal. sí. Gaby, no sé si querías añadir algo o Sí, que me parece ver. yo hilo al hilo del comentario de Miguel, que al final, efectivamente, yo creo que a lo mejor la gran mayoría todavía es un poco pronto para decir si esto va a ser así el antes y el después en tu carrera profesional, pero sí que es verdad que ha habido, al menos en mi caso, un proceso de transformación de cómo pienso las cosas, no solo específicamente en AI, sino todo lo que involucra la tecnología y hacia dónde vamos y cómo se avecina el futuro, cómo puede cambiar el trabajo, la gente, desde mi banquillo, desde el punto de vista de marketing, necesidades de consumo y todo, dices, es que esto tiene mucha tela detrás, o sea, más allá de aplicar una cosa concreta, la posibilidad de abrir una conversación más allá de la tecnología y el cómo se programa y tal, a mí ha sido de verdad bastante satisfactorio el programa. Y luego sí que es verdad que te da la posibilidad, por ejemplo, en mi caso, yo lo he ido bajando con la gente con la que trabajo. Yo trabajo como consultora independiente. Entonces, poderme sentar con gente de consultoras con las que colaboro y tal, a decirles, mira, esto que a ti te parece que lo tienes que hacer ya mañana y tal, ojito, cuidado, que esto tiene mucha tela, vamos a hablar de esto. Entonces, evangelizar o un poco contar con conocimiento de causa qué es, qué se puede hacer, cuáles son las posibilidades y hasta dónde no llega. Y aunque por mucho que tú digas que quieres hacer un ChatGPT tú mañana, es como, hijo, no, estás años luz, o sea, esto no funciona así. Y esa claridad de poderlo expresar, yo creo que ha sido también muy valorado en el trabajo. Yo he ayudado a equipos a empezar a implementar en su día a día cosas de estrategia. O sea, desde cómo entender un consumidor con herramientas básicas o con clusterización, con tal, es como, te da otra conversación, te da otro nivel, yo creo. Sí, Eso ha sido en mi caso a nivel profesional, la verdad. Yo creo que hay una cosa bueno, yo creo que todos los alumnos estamos de acuerdo con eso, y es que realmente eh, genera, digamos, una sinergia con otras metodologías que ya habitualmente estábamos utilizando, por lo menos en mi Mm, caso. ujú, Cuando uno piensa en design thinking y en la definición del problema para ver si realmente el problema tiene sentido solucionarlo de una manera o de otra, pues la metodología barra tecnología que implica inteligencia artificial lleva a decir, bueno, si tengo 250 clientes, pues la verdad es que a lo mejor hacer un análisis a través de inteligencia artificial tiene poquito sentido. mm, Eh, y entonces definir determinadas cosas dentro de estos ámbitos de trabajo, independientemente de lo que uno haga. Porque es una cosa que yo creo que tengo que decir, es que el máster no está pensado para un súper friki tecnológico que se quiera meter a saco a hacer gradientes, porque para eso hay otras formaciones, ¿vale? exacto. Sino para tener una vista de pájaro de saber exactamente por dónde tienes que empezar. Yo lo comparo siempre, igual que comparo otras Mm, metodologías, como una caja de herramientas. Si tú le das una caja de herramientas a un tío que no es mecánico, pues seguramente se pondrá a dar golpes a cualquier cosa. Mientras que si ese señor sabe cómo utilizar determinadas cosas que hay dentro de la caja de herramientas, no tienes por qué utilizar todas, pues seguramente reparará el coche en una hora en vez de en 7 días. A mí me gusta mucho, y yo conocí el máster por el famoso Carlos Santana, doctor CSV, que yo lo seguía de siempre, y me gustó mucho cuando la primera edición del máster, que yo en realidad seguía el máster desde siempre, pero nunca había el momento para hacerlo, hasta el año pasado, y decía que este máster, que se había dado cuenta que en la inteligencia artificial los técnicos saben mucho de técnica, pero nada de empresas, y los empresarios saben mucho de empresas, pero no han oído hablar de la inteligencia artificial, y que este máster lo que hacía era o que los técnicos supiesen de empresas o que la gente de empresas supiesen de inteligencia artificial. Y está en ese punto, que es por lo que lo he hecho yo, que me ha permitido entender mucho cómo abrazar los dos lados
Y ahora mismo a nivel profesional no me ha cambiado mucho. Sí que ahora creo que soy un poco el referente de inteligencia artificial en mi empresa y he dado varias conferencias para un poco evangelizar a mis compañeros de trabajo, pero sí que me ha servido para ver la cantidad de oportunidades que hay de mejora en todos los aspectos y es un mundo que nos va a optimizar el trabajo drásticamente, creo yo, y hay que abrazarlo. Si me permitís, en ese Claro. aspecto, en mi empresa, lógicamente, a nivel técnico, hay gente que sabe muchísimo más de ella que yo, porque tenemos un departamento dedicado a ello, una unidad. Pero yo creo que es muy importante, más allá de la parte técnica, lo que estáis diciendo, o sea, que es que a nivel conceptual, cuando te vienen los clientes finales, o sea, te viene un cliente del sector que sea y te dicen, como hemos comentado más de una vez en el máster, y te dicen, yo quiero implantar la IA, tú dices, toda en tu casa, ¿no? Te la implantamos. Pues que tú puedas aterrizar ese deseo que puede tener de avanzar en innovación y ponerle un poquito los pies en tierra, poder evaluar pues lo que tiene, lo que no tiene, si es viable o no. Entonces, creo que te permite un nivel de interlocución que me parece súper importante. Yo creo que, no sé, creo que ninguno de nosotros nos vamos a poner a generar ningún modelo nuevo, pero sí que llevamos equipos que lo van a tener que utilizar. Entonces, tienes que entenderles, porque si no, para poder tomar decisiones Para su bien. idioma, Es como ¿no? si fueras este te dice la posibilidad de ser como una bisagra, ¿no? O sea, eres como Sí. un bisagra entre equipos. Cuando sales de aquí dices, vale, que sé un poquito de negocio, un poquito acá y puedo hablar con las dos partes. Eso yo creo que es fundamental también, entender que ese es como el spot donde está esto. Mm. Y ahora mismo yo creo que estamos un poco como cuando apareció el móvil, que todas las empresas quieren una aplicación de móvil, y eran todas, el 70% no servían para nada. Yo creo que vamos a entrar en un mundo en el que todas las empresas van a querer algún modelo y va a hacer falta esa persona que les explique qué pueden hacer y que no hagan la aplicación marronera que hacían en su época, sino algo útil y que les sea productivo y les genere valor. Mm. De hecho, fíjate que hay algo que ha salido en varias ocasiones como keyword en esta conversación, que es evangelización. Y yo creo que a mí me está contactando mucha gente para decirme, oye, vente y nos cuentas cosas, cómo funciona esto y qué es. Y claro, les tienes que dar una visión. Yo siempre me río mucho porque con la gente que sabe mucho de inteligencia artificial dicen que realmente debe haber 2 o 3 mil personas en el mundo que sepan mucho de inteligencia artificial, que sean verdaderos expertos. El resto somos como aficionados que nos hemos acercado y tal. Entonces, cuentas un poco filtrando según tu forma de ver las cosas, y hay veces que a la gente le gusta cómo cuentas las cosas tú y hay otras veces que les gusta cómo la cuenta otra persona, pero cuando acercas esta complejidad que parece que tiene la inteligencia artificial sin entrar en la simplicidad de es un ChatGPT, pues la gente lo agradece. Y yo creo que ahí los alumnos del máster tienen una obligación moral, digamos, esa evangelización de decir, vamos a hacer las cosas, pero no vamos a matar moscas a cañonazos. No tiene sentido. Yo recuerdo en los años 2000 montar mega páginas web transaccionales para un negocio que esté con una web de quienes somos prácticamente funcionaba. Y bueno, pues habrá siempre listos que harán el gran negocio, pero yo creo que hay que aterrizar los proyectos y saber realmente para qué. Sí, yo creo que, Ay, perdón. perdona, Gaby, sí. Que para mí ha sido en ese sentido también como súper revelador. O sea, se los avanzaba. Para mí ha sido desmitificar muchas cosas de lo que parece allá afuera, que es que nos va a quitar el trabajo, es que ya mañana y es que todos y tal. Y de pronto decir, oigan, no. O sea, es una tecnología, es una herramienta, es una forma que vamos a tener, una herramienta que vamos a tener para mejorar cosas, pero que ni hemos llegado hasta ahí, no, esa obligación moral también de decir, ¿para qué la quieres? ¿Cuál es el sentido de esto que estás haciendo? ¿Realmente vale la pena? No se acaba el mundo mañana, o sea, todavía faltan muchísimos desarrollos y hay que implementarlo con cabeza, y esa tranquilidad y esa calma la saco de este máster, por ejemplo. Una Para de las mí ha cosas sido fundamental.
Perdón. Una de las cosas que saco y no me esperaba, y fue la primera pregunta que hice en el máster, era ¿qué puede hacer una? Porque yo creía que este mundo era para Google, para Microsoft y Amazon. Y me he dado Mm. cuenta que hay un montón de oportunidades. Mi primera pregunta en este máster fue ¿qué hace una persona chiquitita en este mundo de gigantes? Y a lo largo de este máster me he dado cuenta que oportunidades hay Las que muchísimas. quieras. Y no solo eso, sino que en España tenemos gente buenísima Sí, porque todas las semanas nos traen a una persona nueva y yo me encantan las ponencias que tenemos. sí. Yo eso es una cosa que me ha llamado mucho la atención porque esas ponencias son de tal nivel que dices, jolín, y todo esto lo hace gente española, es impresionante. ¿Te sientes bien? Sí. Bueno, Es, hay una parte que a mí me gusta mucho la analogía y es tener una caja con pelotas muy grandes. Cuanto más grandes sean las pelotas que hay en la caja, más espacio queda entre esas pelotas. Y ahí es donde realmente, o sea, si tuvieses una caja llena de pelotas pequeñitas, en lo que quedaría de aire sería prácticamente cero. Mientras que como las grandes LLMs están siendo empresas muy gordas que tienen mucha pasta para meter en el aprendizaje de los sistemas, pues están quedando huecos entre medios, más grandes o más pequeños, que se pueden ir rellenando. Y yo creo que ahí se pueden hacer servicios o productos que Mm, complementen las grandes bolas de Google, mm. AI, o sea, Open AI, etcétera. Sí, solo un inciso que ha sonado un poco mal, que no quiero decir porque sea España, sino porque no son Estados Unidos, ¿vale? O sea, por puntualizar. no, Aquí meto al resto del mundo, que los pequeñitos también podemos. claro, nosotros también es un reto para nosotros porque toda la docencia la damos en español precisamente por intentar que esa asimilación de conocimiento sea pues en nuestra lengua, ¿no? Y que al final en temas tan estratégicos y tan complejos pues poder garantizar que no tenemos que ir a un segundo idioma que sabemos que nos puede costar un poquito más de asimilar. Y por eso el reto está también en encontrar e identificar ponentes que son figuras relevantes en el mundo de la inteligencia artificial, pero que están, o bien algunos trabajan para empresas fuera de España, pero muchos tienen sus proyectos en España con un impacto a nivel global, ¿no? Y bueno, es lo que intentamos edición tras edición ir aportando valor con esas sesiones en directo y con estos ponentes que os dan su opinión de primera mano, que os explican cómo han ido pivotando su modelo de negocio o cómo han ido planteando sus proyectos para haberlos catapultado, ¿no? Que es lo que todos los ponentes nos explican cada semana. Y bueno, yo creo Perdón, que María José, y sí, antes que salte otra pregunta, a mí me gustaría añadir dos cosas más a esto de cómo en el instituto se han volcado en que podamos aprenderlo, porque se dice cosa sencilla, pero cuando tú no vienes del mundo de la tecnología, no tienes ese background, el que esté en castellano importa, porque efectivamente para mí los primeros meses fueron dolorosísimos y aún así yo decía, "Y es castellano, ¿eh?", pero eh, hay mucho tecnicismo tal que tienes que entender. También, y añadiendo a eso que sea en castellano, una cosa que creo que hacen muy bien es que a pesar de que son conceptos muy complejos, se intentan explicar de una forma que cualquiera los puede seguir. Claro que te va a costar si no tienes ese background, pero no es ciencia ficción, o sea, tú puedes seguir las clases muy bien. Y otra cosa que creo que hace muy bien el instituto es las charlas, las ponencias, la dinámica, todo que sea audiovisual, que tú puedas seguirlo a la hora que estás comiendo o entre reunión y reunión o a la noche que estás durmiendo los niños, qué sé yo, pero eso facilita muchísimo. Y yo estuve buscando varios antes de entrar al instituto y vi varias formaciones y programas y por alguna de estas tres razones siempre se quedaban fuera y no me arrepiento para nada haberlo escogido aquí. En ese sentido, el sentido más práctico de cómo voy a absorber esta información, que puede ser inclusive complejo porque no venía de ese contexto. eso os quería preguntar, ¿cómo habéis encajado? Porque bueno, nosotros el programa lo hemos diseñado para profesionales que están en activo, ¿no? Entonces, Mm. ¿cómo conseguís encajar esa dinámica de clases, ese seguimiento de los contenidos, ese planteamiento del trabajo de final de máster, ¿no? Que ahora luego tenemos una pregunta específica para eso, que la reservamos para el turno de preguntas. Pero bueno, Mm. ¿cómo os habéis podido organizar? Pues Eso dale, dale, tú, dale, no, dale, 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 dale. dale. Es que me estoy riendo porque Eso te digo, te ríes por no yo llorar, me pero- río, no, mira, eh,
mi agenda es muy apretada, ¿vale? Y por personal y profesional. Entonces, me hacía el inciso de que esto fuera audiovisual porque, por ejemplo, para mí yo me reservo horitas para darme a la tarea de leer o ver lo que estamos haciendo, pero sobre todo en las noches. Cuando ya estoy, por ejemplo, durmiendo mis hijas, yo perfectamente me pongo mis cascos y me pongo a escuchar. Y luego cuando termino, pues me pongo mis notitas. O me voy al gimnasio, también estoy en el gimnasio con el podcast y estoy escuchando con el podcast, con la clase y lo estoy escuchando. La verdad es que es fácil seguirlo porque puedes ir escuchando, imaginando todo lo que te están diciendo y luego ya, pues en otra media horita te sientas y ves el diagrama y dices, ah, vale, ya entendí esto, venga. Para mí ha sido sencillo seguirlo en ese tiempo. Luego sí había sesiones más complicadas que me tenía que sentar, es decir, me tenía que hacer una hora ahí sentada, a ver otra vez, a ver qué El dijo. diagrama. Estoy con el Para adelante, diagrama, a para ver atrás. este Para diagrama, adelante, para atrás. esto que dijo que ya hay itinerario, esto ya que hizo, sí, eso. Pero Yo para mí ha sido tenía, fácil. perdón, perdón. Dale. Decía que yo tenía mis reticencias al principio, porque claro, pues ya una tiene unos años, y yo decía, pues yo no he estudiado nunca en un formato remoto 100%, aunque hemos tenido nuestros contactos y tal, pero dije, y realmente voy a aprender, voy a asimilar conceptos, y me ha encantado, o sea, me ha parecido de una flexibilidad que yo me pueda, como dice Gaby, ver los vídeos cuando, bueno, pues uno se lo organiza y yo ya tengo mis horitas a la semana para ver los vídeos. Si veo que son de los de tengo que revisar diagramas, pues me busco que pueda tener la pantalla grande para ver bien los diagramas, pero que yo creo que se puede acomodar bastante bien a una agenda apretada. Realmente, sí. Miguel, estás en Miguel. mute. Perdonadme. Yo creo que yo he hecho mucha formación, tanto darla como recibirla, tanto presencial como no presencial, y la verdad es que la no presencial me cuesta más, o me ha costado mucho más que las presenciales. Yo creo que es una cuestión también de hábito. Eh, Siempre pienso que la híbrida es la mejor, es decir, tener una parte de las sesiones en remoto y otras en presencial, pero eso significa también, que es un gran problema, que gente que no esté en el sitio donde se da la presencial, y yo, por ejemplo, hay determinadas sesiones de gente que también está o ha estado en el máster de post-rocks, el maquinito, etcétera, cosas que pasan en Madrid o en Barcelona, pues en Palma no pasan. Entonces, la parte que pierdes, digamos, de la presencialidad la ganas porque lo puedes hacer desde cualquier sitio. ¿Que sería mucho mejor si hubiese más presencial? Pues es posible que si hubiese más posibilidades de verse una vez al mes o lo que sea, estaría muy bien para los que estuviesen en el sitio donde hay más gente, pero para el resto sería igual. Con lo cual yo creo que no es ni mejor ni peor, es una modalidad y que a mí me parece que ha funcionado. Para mí, desde luego, me pasa como a Gabriela, ha funcionado perfectamente. Me ha costado mucho menos de lo que pensaba. Cuando estoy muy acostumbrado a hacer formación presencial de máster donde tú vas viernes y sábado y te tiras 12 horas con los A mí compañeros. la pena Tampoco está mal. de falta de presencialidad, yo lo tenía claro que los lunes y martes se iba a dedicar a este máster, 2 horitas, así que no ha habido problema de compaginidad. El problema, no es problema, es que creo que tenemos alumnos muy buenos y me dan pena no haberlos conocido bien en A profundidad a mí todos. también. Sí, Porque cuando sí, sí. vamos a las reuniones presenciales todos en Madrid y ahora el 26 lo haremos todos juntos, digo, jo, me quedaría 10 horas más con ellos hablando. Sí, yo Os creo que eso quería también. comentar sobre el networking, ¿no? ¿Habéis hecho contactos? Si nos podéis compartir pues, alguna experiencia que hayáis tenido gracias a conocer a otros compañeros de esta edición. Yo una estupenda. Es, eh, mm, nos juntamos 5 compañeros del máster y nos metimos en un jaleo, que es el MIT AI Film Making Hackathon, que son como 24 horas, bueno, un poco más, de generación de un cortometraje solo con inteligencia artificial.
Teníamos una persona, además, de hecho, allí en el MIT, que yo creo que además está en la conferencia ahora, físicamente en el sitio donde se realizaba, porque se realizó físicamente y también en remoto, pero teníamos una persona allí y luego 4 personas, Murcia, Madrid, Palma de Mallorca, París, en varios sitios. Y todo con, lógicamente, herramientas de inteligencia generativa, tanto texto como sobre todo imagen y vídeo. Claro, ahora ves el vídeo y después de ver Sora y dices, madre mía, ¿no? ¿Cómo avanza? Esto avanza que es una barbaridad. Pues es cierto, avanza que es una barbaridad y todo lo que haces a los 3 meses queda obsoleto. Pero fíjate, yo recuerdo, y esto es un poco de abuelo cebolleta, que yo empecé a trabajar imagen con Photoshop 1.0, allí por los años 90. Y cuando veo lo que se hacía con Photoshop 1.0 y las herramientas que existen ahora de generación de imagen por inteligencia artificial o simplemente del Photoshop última versión, pues es como tener un carro de bueyes y un Tesla. No tiene absolutamente nada que ver. Fue muy positivo. Surgieron muchas cosas porque los grupos generan una dinámica propia. Yo creo que a mí me vino muy bien para entender determinadas cosas de cómo funcionan estos sistemas y estas herramientas y sobre todo cómo funcionan los grupos, que creo que es casi lo más importante. Lo importante en inteligencia artificial y en la vida en general son las personas. Y tuve la suerte de tener 4 compañeros excelentes. Mm. Mm. Sí, yo creo que el hecho de que cada uno nos dedicamos o sea, tenemos perfiles muy diferentes, ¿no? Entonces, es muy chulo cuando, por ejemplo, la práctica esta hemos hecho una práctica que decíais que la hiciéramos en grupo, pues aunque la tendencia es por comodidad, venga, va, lo hago y ya. Pues yo lo he encontrado súper enriquecedor y es lo que decimos, ¿no? Que es que cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre y desde los temas de leyes donde yo poco puedo preguntar, pero luego de repente alguien que controla un montón empieza a hacer preguntas y aprendes. Yo creo que nos enriquecemos unos de otros por eso, porque somos muy diversos. Tal cual. Yo también tengo la misma sensación. El miedo, yo a veces cuando entré decía, bueno, es que igual todo el mundo va a hablar súper técnico y tal, y no. Es que la verdad es que había perfiles de todo, desde la que tenía una película esto legal o el que está hablando desde el punto de vista de comunicación, el otro que está hablando de periodismo, pero luego también hay una persona que realmente se dedica a desarrollar y entonces cuando vienen las preguntas técnicas te quedas así. Pero al principio yo me quedaba así y al final yo me sentía orgullosa de mí misma. Le entiendo el 75% de lo que está diciendo. El otro no sigo sin entenderle, pero Es que llegar habla a muy ese rápido. nivel, sí habla muy rápido, ya sabemos quién es, habla muy rápido. Pero sí, 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 yo creo que se genera un aprendizaje de los compañeros que luego sabemos que yo sí que he sacado gente luego fuera del grupo y contactado por ellos por WhatsApp y estamos hablando de cosas y bueno, se van generando redes. Eso Sí. también es verdad. Genial. Pues ya por último, antes de pasar al turno de preguntas, porque tenemos varias preguntas ya en el tintero e invito a todos los asistentes, a quien quiera lanzar su pregunta en directo, encantados, ¿no? de poder contestarla. Y quería pediros un último, a modo de titular, ¿qué es lo que recomendaríais a alguien que se está planteando formarse en inteligencia artificial? Que lo hagan. O sea, que no lo duden, eh, a ver, yo creo que va a llegar un tiempo no muy lejano donde entender, ya no digo dominar, pero entender los conceptos de inteligencia artificial a un cierto nivel van a ser cruciales para cualquier puesto de relevancia en una empresa. Es mm, mi percepción. Y luego ya, si eres un poco emprendedor y tal, vamos, es que aquí hay como ha dicho antes Ricardo, yo creo que hay un, un caldo de cultivo interesantísimo en este momento. Yo te doy totalmente la razón.
es ahora mismo como si tú intentas entrar en una empresa y no manejas Office. Pues no te digo que hagas unas tablas dinámicas vinculadas con 17 millones de bases de datos externas, porque entonces ya eres un especialista en, pero por lo menos entender cómo funciona, cómo lo puedes implementar en tu trabajo, cómo puedes, en vez de tardar 2 horas y media en hacer un post para tal, para un tema determinado, aprovechar y ver qué información puedes sacar de determinados sitios y montarte una estructura para incluso hacer un mini plan para toda la semana. Es decir, cosas que antes hacías con perdón, a pelo, totalmente a pelo. Yo recuerdo todavía cuando se hacía el tagueo de los HTMLs a pelo en los años 90, es decir, se escribían todas las etiquetas con un editor de textos. Bueno, pues nadie quiere volver a ese momento, ¿no? Pues aquí pasa 3/4 de lo mismo. Yo creo que va a ser una cosa básica para cualquier persona que trabaje en el mundo del conocimiento, que vamos a estar el 95% de las personas. Yo creo que la próxima década que tenemos por delante va a ser disruptiva, no solo con la inteligencia artificial, que va a haber avances exagerados, sino también la robótica. Luego tenemos un montón de avances médicos que hemos visto en el máster, muchos avances médicos que se ven apoyados gracias a la IA. Y luego está el paralelo, pero en realidad también se ven apoyados. Todo lo que es energético o también lo que es espacio va a verse potenciado por el tema de la inteligencia artificial, y hay dos formas de afrontarlo: o estar interesado y verlo y ver cómo se mueve el mundo, o pasar del tema y en 10 años decir dónde estoy y no entender dónde estás. Y convertirte en el típico abuelo que decía, yo internet no quiero. Fíjate, para mí, desde la perspectiva empresarial, creo que entender qué es esto y qué impacto puede tener en un negocio es fundamental. O sea, va a haber muchas preguntas y todavía la vorágine va a crecer, porque ya lo vamos viendo, esto va a crecer y la conversación va a seguir, va a seguir. Y si tú como directivo, si tú como dueño de una compañía no eres capaz de entender estos conceptos, al menos entenderlos y saber si esto te puede ayudar a ti, ya sea para ser más eficiente o para generar productos, servicios de valor, creo que vas a estar fuera del juego en breve. Entonces, sí que lo creo fundamental. Y luego desde la parte personal, y eso lo traigo siempre porque es que de verdad que ha sido ver cómo una tecnología puede cambiar la forma en la que se mueve una sociedad, ver cómo una tecnología está basada en cómo funciona la cabeza de los humanos. Es que es muy loco. Yo cuando empecé a entender eso es que hay gente que lo que está intentando hacer es replicar la cabeza de un humano. Y cómo las neuronas, cómo funcionan. Para todo el mundo que está maravillado por psicología, sociología, entendimiento humano, es que de verdad este es un máster también que ya por mera satisfacción de esos temas es muy bonito. Está muy, muy bien para todos los que nos dedicamos al mundo de entendimiento de personas, para lo que sea. Pues vamos a pasar a las preguntas. Quien quiera lanzar una pregunta en directo simplemente tiene que levantar la mano, dándole al botón de levantar la mano, y le daremos paso. Tenemos ya un par de preguntas también en la sección de preguntas y respuestas que os voy a lanzar. José Rubio nos pregunta si creéis que estos conocimientos se pueden aplicar en administraciones públicas locales o en ciertas administraciones, y esto lo podemos trasladar incluso a empresas que presentan resistencia al cambio. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Quién quiere contestar? Casi donde más importante es Sí. en las administraciones públicas. Es decir, en el sector público es donde realmente deberían de infiltrarse por capilaridad este tipo de metodologías y de tecnologías, porque es una manera relativamente fácil de algo que está en el siglo XIX traerlo al siglo XXI. Y realmente están en el XIX, han perdido un siglo. Entonces habría que moverlo, entre otras cosas, porque realmente es un beneficio para todos los ciudadanos. O sea, y que tiene una Estamos forma, en ello, Miguel, lo intentamos. y que además tiene una forma de traslación muy directa, porque realmente lo que se hace es implicar a determinados sectores que posteriormente se puede ver fácilmente si han mejorado o no, porque las mejoras van a ser exponenciales. En una empresa que lleva con mejora de productividad desde hace
40 años o 30 años, pues una mejora pequeñita es a lo mejor un poco compleja, pero mejoras muy grandes y saltos muy grandes. Yo, por ejemplo, veo en justicia, en toda la parte de análisis de determinadas cosas, que sería Mm. eliminar un montón de cosas entre medias. El Y impacto fíjate, social es altísimo, yo sí, creo, en ese ámbito. Lo que pasa que yo creo que es uno de los sectores donde hay un poquito más de miedo, en el sentido de que si tú eres responsable de una empresa y te equivocas, bueno, pues afectas a tu empresa, pero exponerse a ser el primero que dé el paso de implantación de inteligencia artificial en temas de administración pública, pues igual hay alguna, puede dar un poco más de vértigo. Entonces yo ahí lo que estoy viendo, no puedo hablar mucho de casos concretos, pero bueno, los que vemos, pues que va mucho en personas. Entonces hay personas que tienen más ganas y personas que les da un poco más de reparo, pero que en cuanto ven que al de al lado le está empezando a funcionar, ya se animan, ¿no? Entonces yo creo que la ola va a llegar más pronto que tarde. y fíjate, yo Bueno, creo que también en el sentido de lo que implica transformar una cosa como administración pública al final, bueno, y cualquier compañía que esté obsoleta o que esté más arcaica, digamos. Al final tienes que tener no solo el conocimiento, ¿vale? Pero tienes que tener gente que lo quiere impulsar y en el máster lo que hemos ido viendo, que para mí también ha sido clarificador, es, se puede, vas a tener que ser resiliente, vas a tener que comunicar muy bien. Vimos casos concretos de gente cómo lo hizo estando dentro de compañías que no querían comprárselas, que no les apostaban por nada y cómo lo hicieron desde dentro. Esos ejemplos a mí me vinieron fenomenal. Y luego también entender que tampoco tienes que empezar por todo, cómo puedes pilotar Correcto. cositas pequeñas. Entonces, esa visión, por ejemplo, oye, yo tengo muchas ganas de ponerlo en práctica, pero estoy dentro de una compañía que seguramente me va a causar muchísima resistencia, pues aquí sí que hemos visto ejemplos de cómo hacerlo y cómo entrar por los procesos y con liderazgo y hemos visto casos en las ponencias también. Yo Eso ha di- sido muy inspirador. Sí, yo diría que en el caso de administraciones públicas locales, que creo que es lo que ha dicho concretamente la pregunta, dependerá, y esto lo hemos visto en muchos de los casos prácticos, dependerá del nivel de digitalización de la organización. Tal Lo, cual. lo hemos dicho bien, ¿no? Sí, Perfecto. tal cual. sobre También todo, nos sobre todo, preguntan, perdona, perdona, una cosa que yo creo es importante en este ámbito y en el ámbito general, porque si algo nos han recalcado durante el máster es que si no hay datos de calidad no hay proyecto. Sí es cierto que administraciones públicas, incluso las locales, tienen una cosa muy buena y es que el open data que tienen es muy importante y además es público y tiene que ser público, con lo cual es como una especie de mina Mm, de oro con las puertas abiertas, ¿no? Que eso está mm. muy bien. Perdón, ya está. pues teníamos una pregunta que me ha parecido bastante interesante, que es en vuestra opinión, ¿cómo aborda este máster el aspecto práctico, ¿no? Porque sí que es cierto que la parte teórica, pues hay mucho contenido a disposición de público, ¿no? Mm. Pero ¿cómo creéis que esta parte más tangible, más práctica, más de aplicación, más estratega, se aborda durante la formación? Tenemos, bueno, hay varios ejercicios prácticos que hay que hacer durante el curso, que están muy bien porque manejas aplicaciones que son útiles. Pero luego lo práctico de verdad que para mí me ha sido súper interesante es ver a gente y tener durante una hora un experto que para preguntarle tus problemas o las dudas que puedas tener de forma práctica, esa gente es práctica, esa gente lo ha hecho. Preguntarle a una persona que lo ha hecho, cómo lo ha hecho, más práctico que eso creo que no hay. De hecho, hay una cosa que es muy útil y es que hay una clase por parte de esa persona y luego hay una especie de masterclass donde le puedes hacer preguntas sobre el tema que le ha tratado. Y suelen ser prácticamente como verticales, gente que se dedica a un sector determinado o que está en una empresa que hacen proyectos de una tipología determinada. Hay una cosa muy importante que yo creo que hay que decir, María José, que sí hay mucho contenido en Internet, pero primero el 95% está en inglés, que eso puede ser una barrera para determinadas personas. Y punto número dos,
que también hay muchos vendedores de terciopelo, quiero decir, que hay mucho contenido sobre inteligencia artificial que una vez hecho el máster te suena que es una absoluta estupidez y que realmente no tiene ninguna calidad. De hecho, hay una forma relativamente sencilla de verlo y es si esa persona antes ha hablado de blockchain y antes ha hablado de metaverso, seguramente lo que presenta como inteligencia artificial es un churro. Y de esos hay el 90% de esa gran cantidad de contenido que hay en Internet. Nos preguntan también, que esto es algo que bueno, nos cuesta, ¿no? Que nos crean que de verdad que empezamos de cero, ¿no? Y bueno, nos preguntan pues por vuestros perfiles, si podéis corroborar efectivamente que empezamos desde cero y en ese sentido, si creéis que es necesario, como vamos a lanzar la siguiente edición en octubre, el 5 de octubre, si es necesario empezar a documentarse antes de embarcarse en la formación. Entonces, pues bueno, si nos dais vuestra opinión sobre el nivel que pedimos antes de empezar. Se puede empezar desde cero, Sí, pero yo recomiendo leer antes algo, pero esto es sí. como todo. Meterse a estudiar económicas o psicología sin haber leído nunca nada sobre el tema, pues me parece un poco arriesgado, pero vamos, el conocimiento puede ser desde cero. De hecho, tenemos gente desde muy seniors a ingenieros de telecomunicaciones y gente que acaba de salir de la carrera o que incluso está en la propia carrera. O sea que yo no creo que sea un impedimento en absoluto, se puede tener cero conocimientos del tema. Aún Pero así, sí, de aquí a octubre falta mucho tiempo y es un mundo tan interesante que cambia sí, tanto que yo diría estudia. Sí, yo sí. recomendaría que se apuntara al canal de nuestro primer ponente. Sí, obligatorio, yo creo. Muy Sí, porque bien. al final ya vas cogiendo como algunos conceptos y tal, que luego ya cuando te sientas ahí dices, ah, vale, más o menos. Pero sí, de cero, perfecto. Puedes. Se puede Y hacer luego publicidad, también María tenemos, no sé José. si esto va a ser pregunta un poco examen. ¿Tenéis ya pensado el tema del proyecto fin de máster? Tin, 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 tin. Sí, 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 pero no lo voy a decir. Vale, Yo, ok. yo tenía una idea, pero estoy a punto de cambiarla, o sea que no tengo claro. Yo Bueno, pues, tengo igual como 4 ideas, pero lo mío va por el mundo de marketing e innovación, sí. o sea, pero Ese al va. final estáis pensando en algo que podéis aplicar Sí, de forma práctica, ¿no? Y que vaya a ser algo útil, ¿no? sí, Tanto sí, para bien proyectos de emprendimiento como vuestro propio desarrollo profesional dentro de las organizaciones en las que estáis ahora mismo. sí. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y luego, bueno, tenemos aquí una última pregunta y vamos a ir cerrando porque no queremos extenderlo mucho más de la hora, que estamos a viernes. Nos pregunta Jesús cómo veis el panorama regulatorio. De hecho, ayer tuvimos una clase dedicada especialmente a Ley Act con el ponente Carlos Muñoz, bueno, que dio unos insights muy, muy interesantes sobre cómo es todo este marco regulatorio y cómo va a impactar a la innovación, ¿no? y a la aplicación y al uso de la inteligencia artificial. Y nos dicen si estáis a favor o en contra. Bueno, yo no sé si se puede estar a favor o en contra, me parece como demasiado salomónico, pero si queréis dar una pincelada, ya que tenéis fresquito el contenido de ayer. A mí lo que me quedó claro es que es muy ambigua y que va a ser un problema el saber cómo aplicarla y va a corromper mucho las cabezas para estar tranquilo de que lo que estás haciendo cumple con el EU Act. Sí. Yo creo que es algo que nos va a complicar innecesariamente la vida, pero es mi opinión. Yo añadiendo a eso, todas las clases que hemos venido, las últimas clases que hemos hablado de regulación, a mí lo que me llevo también, además de que nos va a romper mucho la cabeza y que quién sabe si hay manos suficientes para hacer lo que quieren hacer, pero bueno, es como en este panorama global, ¿no? O sea, lo que significa este tipo de regulación para un país como, perdón, para un mercado como Europa versus lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que estamos Claro. viendo que está sucediendo en China y de pronto decir, vale, esto tiene más implicaciones. Esto hablar solamente de Europa mirándose el ombligo sin ver lo que está pasando fuera, con una tecnología que es global, o sea, que todo el mundo estamos en la carrera de tecnología, dices, es que ¿dónde queda entonces realmente la innovación? ¿Dónde va a estar el talento? ¿Dónde va a estar realmente las grandes tecnológicas o los grandes
desarrolladores haciendo cosas, cambiando estructuras, cambiando metodologías de trabajo, haciendo valor para muchas industrias. Y ahí es donde yo me pregunto si es suficiente lo que se va a hacer. De hecho, Sobre vamos a ver todo, un mundo, creo, que de censura de... esto va abierto para todo el mundo, menos para Europa. Y nos vamos un poco a convertir un poco, no tiene nada que ver, pero un poco en China, que esto es para todo el mundo, menos para China. Pues va a ser algo parecido. sobre todo hay una parte que yo creo que nos olvidamos un poco, y es que estamos regulando para coches de caballos, impidiendo que hagan caca en las calles, cuando ya estamos con cohetes. Es decir, cuando lleguemos a esto que teóricamente tenemos que hacer, que creo que es en el 2026, todo esto de lo que estamos hablando a lo Sí. mejor habrá cambiado 7 veces, con lo cual regular o intentar regular de una manera tan estricta y con los tiempos que se lleva la administración para hacer regulaciones, en este campo va a ser extraordinariamente difícil, por no decir inviable. Dicho esto, o sea, ha dicho que efectivamente yo creo que lo vemos más como un impedimento que como un acompañamiento. Me parece imprescindible que lo conozcamos. O sea, si queremos Sí. hacer algo en esto, tienes que saber cuáles son las reglas del juego, porque si no, la puedes liar mucho. Sí. Muy bien, pues vamos a ir finalizando la sesión. Agradeceros de nuevo el que hayáis estado aquí con nosotros un viernes dedicándonos pues casi una hora a compartir de primera mano lo que se está pareciendo este máster y bueno, encantada de escuchar estas opiniones tan positivas, con muchas ganas de veros el día 26 en el evento Fin de Máster, que forma parte de estas actividades presenciales que vamos metiendo en cada edición para que nos quedéis con las ganas de conocer al resto de compañeros y bueno, y ampliar vuestra red de contactos y sobre todo vuestros proyectos. Y bueno, y al resto de asistentes también agradeceros que estéis aquí un viernes y como muestra de agradecimiento, pues se nos ha ocurrido ofreceros un cupón para que podáis plantearos, ¿no?, el matricularos en esta 7ª edición que lanzamos el 5 de octubre y que ya tenemos abiertas las inscripciones con un número de plazas limitado precisamente para poder garantizar que todos los alumnos puedan participar en las sesiones en directo y que se den estas sinergias y este contacto pues, personal y que nos aporte, ¿no?, que al final es de lo que se trata a estas alturas de nuestra vida y de nuestras carreras. Así que quien tenga cualquier duda, pues nos puede escribir al email del instituto info@iia.es o a través de nuestras redes sociales. Estaremos encantados de ayudaros en todo lo que podamos. Así que bueno, gracias alumnos, gracias asistentes, buen fin de semana a todos y nos vemos pronto en cualquier webinar que vayamos organizando en las próximas semanas, que nos encantan estos encuentros virtuales. Bueno, saludos Gracias. y que vaya muy Adiós. bien. Buen fin Hasta Buen fin luego. de Hasta luego, semana. buen Chao, fin de... chao. Chao. Gracias, chao, chao.